Si te detienes a mirar con calma, vas a notar algo que no encaja. No es ruido, no es casualidad, es un patrón. Personas que intentaron frenarte, terminaron perdiéndose a sí mismas. Y lo más extraño es que tú ni siquiera hiciste nada. No respondiste como esperaban, no luchaste como querían, no entraste en su juego, y aún así, algo empezó a romperse del otro lado. Eso desconcierta, porque rompe toda lógica humana. Nos enseñaron que quien ataca domina, que quien insiste vence, que quien presiona controla. Pero hay momentos en los que eso no funciona. Momentos donde tocar a alguien es tocar algo más, y no se ve, no se explica fácil, pero se siente, como si existiera una línea invisible que no todos pueden cruzar sin consecuencias. Tal vez ya lo viviste, tal vez lo estás viviendo ahora mismo, y no sabes cómo nombrarlo. Pero en el fondo, lo sabes, porque cuando intentan romper lo que está protegido, no es la persona la que cae primero, es quien intentó hacerlo, y eso no es coincidencia. A veces no empieza con una traición grande, empieza con algo más difícil de detectar, una mirada rara, un cambio de tono, una cercanía que de pronto se vuelve pesada, personas que antes parecían tranquilas contigo, y después, sin motivo claro, comienzan a incomodarse con tu presencia, como si algo en ti les molestara, aunque ni siquiera puedan explicarlo. Y lo curioso es esto, no siempre te atacan de frente, muchas veces intentan desgastarte, confundirte, provocarte para que respondas desde abajo, desde la herida, desde el impulso. Porque cuando no logran tocar tu estructura por fuera, prueban primero por dentro. Van buscando grietas, una reacción, un momento débil. Pero cuando ese intento no encuentra el lugar que esperaba, el patrón cambia. Antes de seguir, déjame decirte algo rápido. Si este tipo de mensaje te ayuda a poner nombre a cosas que viviste y te cuesta explicar, suscríbete y acompaña los videos diarios del canal. No por hábito, por dirección. Porque a veces una sola palabra, en el día correcto, evita que entres en una confusión que no venía de Dios. Y ahora sí, volvamos a esto. Con el tiempo, empiezas a notar algo que al principio preferías llamar coincidencia. La persona que quiso exponerte termina quedando expuesta. La que intentó manipularte empieza a enredarse sola. La que buscó quebrarte emocionalmente, de repente ya no puede sostener ni su propio equilibrio. No ocurre siempre de forma inmediata. Y justamente por eso impacta más. Porque no parece castigo teatral. Parece desorden interno. Como si algo se desacomodara en ellos desde adentro. Una especie de derrumbe silencioso. Y tú lo ves. A veces en silencio. A veces con incomodidad. A veces hasta con culpa. Porque una parte de ti piensa, no quiero creer que esto esté pasando. Pero otra parte ya lo reconoció. La Escritura deja una pista extraña sobre esto cuando dice en Isaías capítulo 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. No dice que no sería forjada. No dice que no intentarán levantarla. Dice otra cosa. Dice que no prosperará. Y esa diferencia cambia todo. Porque el problema no es que te apunten. El problema es creer que, por apuntarte, ya vencieron. No. A veces el solo hecho de tocar lo que Dios está sosteniendo pone en evidencia el estado real del corazón de quien ataca. Y aquí aparece algo que casi nadie entiende al principio. No toda oposición significa que vas mal. En ciertos momentos, la oposición revela exactamente lo contrario. Revela que tu vida empezó a incomodar un territorio que antes no reaccionaba contigo. No porque seas perfecto, no porque seas superior, sino porque cargas una dirección que no nació solamente de tus ganas. Viktor Frankl escribió, de otro modo, que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Y eso toca algo profundo aquí. Porque la persona que vive solo desde el ego se rompe distinto a la que fue sostenida por sentido. Uno puede resistir por orgullo un tiempo, pero cuando llegan ciertas pruebas, el orgullo no alcanza, el sentido sí. Por eso algunos se desesperan al no poder moverte. Esperaban encontrarte vacío, esperaban encontrarte dependiente de la aprobación, esperaban que una traición bastara. Y no pasó.
Te dolió, sí. Te confundió, también. Pero no te arrancó del lugar. Ahí empieza el conflicto para ellos. Porque cuando alguien intenta destruirte y descubre que no eras tan frágil como imaginó, algo se le rompe en la narrativa. Ya no puedes seguir creyendo que tiene control total. Ya no puedes sostener la imagen que fabricó sobre ti. Y cuando la mentira pierde fuerza, muchas veces el primero en colapsar es el que la estaba alimentando. Eso no significa que debas celebrar la caída de nadie. Significa que debes entender el patrón, porque quizá lo que estás viendo no es simple karma, ni azar, ni revancha de la vida. Quizá estás viendo lo que ocurre cuando una voluntad humana empuja demasiado contra algo que ya estaba siendo guardado. Y aquí es donde todo empieza a volverse más incómodo. Porque si miras bien, te vas a dar cuenta de algo que cuesta aceptar al inicio. Muchas de las batallas que parecían venir de afuera, en realidad, intentaban instalarse adentro. No era solo lo que dijeron, era lo que eso despertó en tu mente después. Ese pensamiento que vuelve cuando estás en silencio. Esa duda que no estaba antes. Esa sensación de que, por un momento, ya no sabes si estás firme o simplemente resistiendo. Ahí es donde el ataque intenta volverse real. No cuando te señalan, sino cuando consiguen que tú mismo empieces a cuestionarte desde un lugar torcido. Por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y eso, dicho así, parece una frase más. Pero cuando lo vives, cambia todo. Porque entiendes que no era la persona en sí. Era lo que se estaba moviendo a través de esa situación. Y lo más delicado es que ese tipo de ataque no busca destruirte rápido. Busca algo más preciso. Desordenarte por dentro. Hacerte reaccionar donde antes tenías paz. Hacerte hablar donde antes sabías callar. Hacerte actuar desde la herida, en lugar de desde la claridad, como si quisieran sacarte del lugar exacto donde estabas siendo sostenido. Y aquí aparece una tensión difícil de explicar, porque por fuera nada parece tan grave, pero por dentro algo empieza a sentirse fuera de eje. Carl Jung hablaba de cómo lo que no se hace consciente termina dirigiendo nuestra vida como si fuera destino, y en momentos como estos, eso se vuelve peligrosamente real. Porque si no detectas el punto donde te están moviendo internamente, terminas creyendo que eres tú el que cambió, que perdiste algo, que ya no eres el mismo. Pero no siempre es pérdida. A veces es presión. Presión intentando deformar lo que todavía no logró romper. Y si cedes ahí, ni siquiera hace falta que te ataquen más. Porque ya entraste en el terreno donde todo se confunde. Empiezas a sobrepensar, a interpretar de más, a responder desde lugares que no te representan. Y es en ese punto donde muchos caen, no por lo que les hicieron, sino por lo que permitieron que eso generara dentro. Pero cuando no entras completamente en ese juego, cuando algo en ti, aunque sea débil, se mantiene alineado, el efecto vuelve a cambiar. Porque entonces el desorden no se instala en ti, se queda girando, sin encontrar dónde fijarse. Y eso genera otra cosa. Genera fricción, del otro lado, como si lo que intentaron sembrar en ti no encontrara tierra. Y cuando una intención no encuentra dónde echar raíz, no desaparece sin más, se devuelve, no de forma mágica, no como castigo visible, se devuelve como desgaste, como confusión, como decisiones mal tomadas que parecen no tener explicación clara. Y ahí es donde empieza algo que pocos logran conectar, porque mientras tú estás intentando entender qué te pasó, del otro lado ya empezó un proceso que no se detiene tan fácil. Pero eso todavía no es lo más fuerte. Lo más fuerte es cuando entiendes por qué ciertas personas no solo no pudieron romperte, sino que ni siquiera debieron intentarlo. Hay algo que cambia completamente la lectura de todo esto. Pero no se entiende de inmediato, porque no tiene que ver contigo como persona, ni con tu carácter, ni siquiera con lo que hiciste bien o mal. Tiene que ver con lo que estás cargando, sin darte cuenta del todo. A veces alguien intenta tocar tu vida, y no está tocando solo tu historia.
Está tocando algo que no empezó contigo, y eso altera las reglas. La Biblia deja escapar una frase que, si la lees rápido, pasa desapercibida, pero si te detienes, pesa distinto. En el Salmo 105, versículo 15, no toquéis a mis ungidos. No es una frase de superioridad, no es un título, es una advertencia. Como si existieran personas que, en ciertos momentos de su vida, están siendo sostenidas por algo que no depende completamente de ellas, y cuando alguien intenta intervenir ahí, no está entrando en un conflicto común, está entrando en un terreno que no entiende. Por eso a veces el ataque se vuelve torpe, desproporcionado, incluso innecesario, como si la persona cruzara un límite, sin saber que lo hizo. Y ahí empieza algo silencioso. No es un rayo que cae del cielo, no es un castigo evidente, es más sutil. Empieza como una incomodidad interna, una especie de ruido que no se va, decisiones que ya no fluyen igual, relaciones que se tensan sin motivo claro, como si algo se hubiera desalineado, después de tocar lo que no debía. Y lo más inquietante es esto: muchas veces ni siquiera son conscientes. Creen que simplemente las cosas les empezaron a salir mal, que tuvieron mala suerte, que eligieron mal, pero no logran conectar el punto exacto donde todo cambió. Y tú, si miras con atención, sí lo ves. Recuerdas el momento, la intención, la forma en que intentaron entrar en tu vida, y después, el giro. No inmediato, no teatral, pero real. Carl Jung decía que cuando alguien se enfrenta a algo más grande que su conciencia puede sostener, aparecen fragmentaciones internas. No lo decía en este contexto exactamente, pero encaja de una forma inquietante, porque cuando alguien intenta dominar algo que no comprende, termina siendo afectado por eso mismo. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que esto se trata de ganar o perder, de quién quedó mejor, pero no. Esto no es un juego de posiciones, es un desajuste de realidades. Uno estaba intentando empujar algo que no dependía solo de lo humano, y cuando eso pasa, no hace falta que tú hagas nada. El propio intento genera consecuencias, no porque tú seas especial, sino porque, en ese momento, no estabas solo. Y eso cambia todo, porque entonces la pregunta deja de ser ¿por qué no pudieron conmigo? Y empieza a ser otra, más incómoda, más profunda. ¿Por qué siquiera intentaron tocar algo que ya estaba siendo guardado? El problema nunca fue lo que parecía, porque quien intenta atacarte casi siempre cree que está reaccionando a algo visible, a una actitud tuya, a una decisión, a una forma de ser, pero en realidad está reaccionando a algo que no sabe nombrar. Algo en ti le incomoda, sin que tú hagas nada explícito, y eso genera una tensión extraña, porque no hay argumento claro, no hay conflicto real que justifique la intensidad, pero aún así, la reacción aparece, desmedida, como si la otra persona estuviera luchando contra algo que no logra ver del todo, pero siente. Carl Jung insinuaba algo parecido cuando hablaba de la sombra. Decía que lo que no aceptamos en nosotros mismos, lo proyectamos afuera, y cuando lo proyectamos, necesitamos enfrentarlo. Aunque no sepamos qué es, entonces de repente, alguien te convierte en problema, sin que tú hayas iniciado nada. Te interpreta mal, te atribuye intenciones que no tienes, reacciona a versiones de ti que no existen, y si no estás atento, puedes caer en eso. Puedes empezar a defenderte de algo que nunca hiciste, a justificarte sin necesidad, a entrar en una dinámica que no nació de ti, pero ahí está la trampa. Porque en el momento en que entras, el conflicto se vuelve real. Ya no es proyección, ya no es distorsión. Ahora sí hay intercambio, ahora sí hay desgaste mutuo. Y es ahí donde muchos pierden lo que antes estaba intacto. No porque el ataque fuera fuerte, sino porque aceptaron jugar bajo sus reglas. Pero cuando no entras, cuando te mantienes en tu lugar, incluso con incomodidad, algo empieza a romperse del otro lado, porque la persona ya no tiene dónde sostener su narrativa. No puede probar lo que inventó. No puede provocar la reacción que esperaba.
no puede confirmar la historia que se contó sobre ti, y entonces algo se desarma. Primero internamente, empieza la frustración, la necesidad de forzar situaciones, errores pequeños, que después se acumulan, y sin darse cuenta, empieza a exponerse. No porque tú lo provoques, sino porque la propia incoherencia comienza a hacerse visible. Es como si la mentira necesitara de tu reacción para sobrevivir, y al no recibirla, se debilitara sola. Aquí es donde la mayoría no entiende lo que está viendo. Piensan que fue suerte, que todo cayó por su propio peso, pero no es tan simple. Lo que cayó fue una construcción que dependía de algo que no ocurrió, tu caída. Y como no pasó, la estructura no se sostuvo. Por eso a veces el mayor error de quien intenta destruirte no es atacar, es hacerlo sin entender realmente contra qué está intentando avanzar. Porque hay cosas que parecen humanas, pero no funcionan bajo lógica humana. Y cuando alguien insiste en tratarlas como si lo fueran, termina enfrentando consecuencias que no sabe explicar. Y ahí es donde empieza la verdadera caída. No la que se ve desde afuera, la que ocurre cuando alguien pierde el control de una historia que creyó dominar desde el principio. Y cuando esa estructura empieza a ceder, no lo hace de golpe. Se quiebra en partes. Primero en decisiones pequeñas, casi imperceptibles. Elecciones que antes habrían sido claras, ahora se vuelven confusas. La persona duda donde antes actuaba con seguridad, se precipita donde antes sabía esperar, dice cosas que después no puede sostener, y desde afuera, todo parece normal. Pero si miras con atención, algo ya no encaja. Porque cuando alguien empuja contra algo que no logra mover, el desgaste no desaparece, se acumula. Y como no pudo instalarse en ti, se queda en quien lo generó. Ahí empieza un tipo de caída que no hace ruido. No hay anuncio, no hay escena dramática. Solo una especie de desorden que crece. Relaciones que se enfrían sin explicación. Oportunidades que no se concretan. Puertas que parecían abiertas, y de repente no lo están. No es inmediato. Y justamente por eso, es más difícil de negar. Porque no parece consecuencia directa, pero lo es. Viktor Frankl observó algo en condiciones extremas que casi nadie olvida cuando lo entiende. Cuando una persona pierde el sentido, no colapsa de una vez. Se va desarmando, primero en lo interno, después en lo externo. Y aquí ocurre algo parecido, pero más sutil, porque quien actuó desde impulso, desde control, desde necesidad de imponerse, empieza a perder coherencia, y cuando la coherencia se rompe, todo lo demás empieza a fallar detrás. No porque alguien lo esté castigando, sino porque ya no hay base firme. Y eso genera algo que muchos no saben manejar: ansiedad. Una necesidad constante de corregir lo que no entienden que salió mal. Intentos de forzar resultados, movimientos cada vez más desesperados, tratando de recuperar una estabilidad que ya no está. Y cuanto más intentan controlar, más evidente se vuelve el desorden, porque están operando desde un lugar roto, sin reconocerlo. Mientras tanto, tú estás del otro lado, y eso también es incómodo, porque ves lo que está pasando, pero no sabes bien cómo procesarlo. No te alegra, no te deja indiferente, te deja pensando, porque en el fondo, no hiciste nada para que eso ocurriera, y sin embargo, ocurrió. Ahí es donde aparece una de las tensiones más difíciles de sostener. Entender que no todo lo que pasa alrededor tuyo requiere tu intervención, que no todo lo que se rompe es tu responsabilidad, que no todo lo que cae es algo que debías evitar. Pero aceptar eso cuesta, porque nos enseñaron a intervenir, a corregir, a meternos, y aquí, no. Aquí el movimiento correcto es otro, más silencioso, más incómodo. Observar, sin entrar. Sostener, sin reaccionar. Seguir, sin engancharte. Porque en el momento en que vuelves a involucrarte desde el impulso, puedes interrumpir algo que no empezó en ti, pero que sí podría terminar afectándote. Y eso cambia completamente la forma de posicionarte.
ya no desde la defensa, ni desde la necesidad de demostrar, sino desde una comprensión más profunda, una que todavía no está completa, pero ya empezó a formarse, porque lo que estás viendo no es solo la caída de alguien más, es la evidencia de que hay procesos que se activan solos, y que, cuando comienzan, no necesitan de tu acción para continuar. Y aquí es donde muchos se equivocan, sin darse cuenta, porque cuando empiezas a notar ese patrón, cuando ves que algo no te alcanzó, pero sí empezó a desordenar al otro, lo primero que aparece es el impulso de hacer algo, responder, aclarar, poner las cosas en su lugar, decir lo que no dijiste antes, como si todavía hiciera falta intervenir. Pero no en este punto, porque hay momentos en los que reaccionar no es defensa, es interrupción. Interrumpes un proceso que no nació de ti, pero que estaba siguiendo su curso. Y eso es más delicado de lo que parece, porque cuando entras desde la emoción, aunque tengas razón, te mueves del lugar donde estabas siendo sostenido. Es casi imperceptible. No es una caída brusca, es un pequeño desplazamiento interno. Pierdes claridad, pierdes centro. Empiezas a actuar desde lo que sientes, y no desde lo que sabes. Y ahí, el terreno cambia. Por eso hay una enseñanza que parece simple, pero es profundamente difícil de vivir. En Proverbios capítulo 26, versículo 4, se dice: no respondas al necio según su necedad, para que no seas tú también como él. No habla de debilidad, habla de posición, porque responder desde el mismo nivel te coloca en el mismo plano. Y cuando eso pasa, ya no hay diferencia entre quien provocó y quien respondió. Se pierde algo que no siempre sabes nombrar, pero que sostenía todo lo anterior. Y aquí es donde el silencio se vuelve incómodo, porque callar cuando podrías hablar se siente como perder, como dejar pasar, como no defenderte. Pero no siempre es así. A veces es exactamente lo contrario. Es mantenerte fuera de un terreno que no te corresponde. Viktor Frankl, en medio de condiciones donde todo parecía perdido, descubrió algo que no depende de las circunstancias. La última libertad del ser humano es elegir su actitud. Y eso aquí se vuelve clave, porque no puedes controlar lo que hicieron, ni lo que intentaron, ni siquiera lo que sigue pasando del otro lado. Pero sí puedes elegir desde dónde te posicionas ahora, desde la reacción o desde la conciencia, desde el impulso o desde la dirección. Y esa elección define todo lo que viene después. Porque si entras, aunque sea por un momento, te expones a algo que ya no estaba alcanzándote. Pero si te mantienes, aunque no entiendas todo, aunque incomode, aunque quede sin cerrar, algo se preserva. Algo que no necesita ser defendido constantemente, porque no depende solo de ti. Y ahí es donde aparece una calma distinta. No es paz absoluta, no es tranquilidad perfecta, es otra cosa. Es saber que no todo requiere tu intervención, y que, en ciertos momentos, hacer menos es lo que más protege. Pero incluso entendiendo esto, queda una pregunta, una que no desaparece tan fácil. Porque si todo esto está ocurriendo sin que intervengas, si hay procesos que se activan solos, entonces, ¿cómo saber cuándo realmente estás siendo guardado y cuándo solo estás evitando enfrentar algo? Porque no todo silencio es protección, y no toda calma es señal de que estás en el lugar correcto. Y ahí está el punto más difícil de discernir, porque desde afuera pueden parecer lo mismo. Alguien que no responde, alguien que se mantiene firme, alguien que no entra en el conflicto, pero por dentro pueden ser cosas completamente distintas. Uno puede estar en paz, o puede estar evitando. Uno puede estar sostenido, o simplemente paralizado. Y la diferencia no siempre es evidente al inicio, se siente parecido. Pero no es lo mismo. Cuando estás evitando, hay tensión. Aunque estés en silencio, algo en tu interior sigue girando. Repiensas conversaciones, imaginas respuestas, te justificas mentalmente, vuelves una y otra vez al mismo punto.
No hay descanso real, solo contención, como si estuvieras sosteniendo algo que en cualquier momento puede salir. Pero cuando estás siendo guardado, el movimiento es otro. No hay necesidad constante de volver al tema. No hay urgencia de corregir la historia. No hay impulso de demostrar nada. Incluso si duele, hay un límite, un punto donde la mente deja de insistir. Y eso no viene de esfuerzo, viene de alineación. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Y eso solo se entiende cuando lo vives, porque no es ausencia de problema. No es que todo esté resuelto. Es otra cosa. Es una paz que no depende de lo que está pasando afuera. Y cuando esa paz aparece, aunque sea leve, marca una diferencia. Te permite ver sin necesidad de intervenir. Te permite entender sin necesidad de reaccionar. Te permite seguir, sin arrastrar lo que ya no te pertenece. Y ahí es donde se confirma algo. No con palabras, no con señales visibles, con una sensación interna que no necesita explicación. Sabes que podrías entrar, pero no debes. Sabes que podrías responder, pero no corresponde. Sabes que podrías forzar, pero algo en ti te frena. Y no es miedo, es claridad. Y esa claridad es uno de los signos más fuertes de que no estás solo en ese proceso. Porque cuando alguien está completamente solo, se deja llevar por la emoción, por la reacción, por la necesidad de cerrar. Pero cuando hay algo más sosteniendo, aparece ese límite interno, ese hasta aquí, ese punto donde eliges no cruzar, aunque tengas razones para hacerlo. Y ahí, todo cambia otra vez, porque entonces ya no estás midiendo lo que pasa por fuera. Estás reconociendo lo que se sostiene por dentro. Y eso no se construye en un momento. Se revela, se hace visible, cuando todo lo demás empieza a moverse. Por eso, el verdadero indicador no es lo que le pasa al otro, es lo que no se rompe en ti, lo que permanece, lo que no se desordena, lo que no entra en caos, aunque todo alrededor parezca hacerlo. Ese es el punto. Pero incluso viendo eso, todavía queda algo sin cerrar. Porque entender que estás siendo guardado no responde a otra pregunta más profunda. Una que no todos se hacen. ¿Para qué? ¿Para qué fuiste sostenido en ese momento? Si todo esto no era solo sobre resistir. Y ahí es donde todo deja de ser solo resistencia, porque si fuera únicamente soportar, aguantar, no caer, entonces no habría diferencia entre sobrevivir y avanzar, pero no es lo mismo. Hay momentos en los que no fuiste sostenido solo para no romperte, sino para no desviarte, y eso cambia completamente el sentido, porque mientras estabas enfocado en lo que pasó, en lo que dijeron, en lo que intentaron, había algo más en juego, tu dirección, no tu comodidad, no tu imagen, no tu necesidad de tener razón, tu dirección. Y eso casi nunca se protege de forma evidente. No hay señales claras, no hay explicaciones en el momento. Solo después, cuando miras hacia atrás, empiezas a ver lo que no ocurrió, las decisiones que no tomaste, las reacciones en las que no entraste, los caminos que no seguiste, aunque parecían justificables, y entiendes algo que antes no veías. No todo lo que parecía necesario lo era. No todo lo que sentías que debías hacer te correspondía, y no todo lo que dolía era señal de que tenías que actuar. A veces, era señal de que tenías que quedarte firme, quedarte en tu lugar, quedarte alineado, aunque no tuvieras todas las respuestas, porque había algo que se estaba preservando, más allá de lo que podías entender en ese momento. Viktor Frankl, en medio del caos más extremo, descubrió que incluso cuando todo parece perdido, la vida sigue teniendo una dirección posible, no porque las circunstancias sean favorables, sino porque el sentido no depende de ellas. Y aquí, eso toma forma.
Porque lo que viviste no fue solo un conflicto, fue un punto de inflexión, un momento donde podrías haberte movido y no lo hiciste, donde podrías haberte confundido más y algo te sostuvo, donde podrías haber respondido y elegiste no hacerlo. Y eso no siempre se siente como victoria. A veces se siente como algo incompleto, como algo que quedó abierto, pero no está incompleto. Está en proceso, porque lo que fue guardado no era solo tu paz, era tu camino. Y eso sigue avanzando, incluso ahora, incluso sin que lo veas completo. Porque cuando intentan romper lo que Dios está protegiendo, no todo se resuelve en ese momento. Algunas cosas solo comienzan ahí. Y quizá por eso, aunque todo ya pasó, todavía hay algo en ti que no lo suelta del todo. No por dolor, sino porque, en el fondo, sabes que eso no fue el final de nada. Fue el inicio de algo que todavía no terminaste de entender.